Buenos días, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos los asistentes, ya sea de forma presencial o de forma remota, a través de la retransmisión de este evento. Bueno, como han comentado, mi nombre es Ángel Luis Perales Gómez, me dedico a la ciberseguridad y especialmente dentro del Cyber Data Lab o Laboratorio de Ciencia de Datos y Ciberseguridad de la Universidad de Murcia. Hoy os voy a hablar sobre las técnicas para detectar ciberataques en entornos industriales, para las técnicas basadas en inteligencia artificial. Vamos a hacer un repaso de las bondades de estas técnicas y también, cómo no, recalcar las limitaciones que tienen estas técnicas. Bueno, como he comentado, pertenezco al Cyber Data Lab, que es un grupo maravilloso de personas donde nos dedicamos fundamentalmente a la ciencia de datos y a la ciberseguridad, en el marco de un gran número de proyectos, ya sean europeos, de fondos de defensa europeos, nacionales, etcétera, etcétera. Principalmente, mi trabajo en este grupo se enmarca dentro de la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Pasando ya a la presentación, la he dividido en 5 puntos, donde primero vamos a motivar la necesidad de detectar estos ciberataques en entornos industriales. Y aquí me gustaría hacer un inciso. Para mí, cuando hablo de entornos industriales, hablo de empresas manufactureras, pero también hablo de infraestructuras críticas. Por ejemplo, plantas de tratamiento de agua o plantas de generación eléctrica. En el segundo paso, en el segundo punto, vamos a detallar cómo podemos detectar estos ciberataques en estos entornos y vamos a presentar en el tercer punto un caso de uso en el que hemos estado trabajando en los últimos años, un caso de uso real. En el punto 4 vamos a repasar las limitaciones, que son importantes. Es importante conocer las limitaciones para saber hasta dónde podemos llegar y cómo podemos mejorar a partir de ahí. Para finalmente pasar a detallar las conclusiones que hemos obtenido de esta ponencia. Bueno, quizás voy a ser pesado, pero voy a reiterar lo que han reiterado mis compañeros en ponencias anteriores. Los ciberataques en entornos industriales siguen ocurriendo. Y ocurren básicamente por una serie de motivos, como puede ser la adopción de estándares abiertos, el incremento o el auge de nuevas tecnologías que se están implementando y, sobre todo, la exposición al exterior de estos sistemas. Hace unas décadas estos sistemas eran sistemas aislados que no estaban conectados al exterior, pero hoy en día todos estos sistemas, todas las fábricas inteligentes, los sistemas críticos, están conectados a Internet. Y como muestra en la gráfica inferior, podemos ver cómo en la última década, del 2010 al 2020, se ha observado un incremento significativo en el número de ciberataques, en comparación con décadas anteriores que vemos que no se producían con tanta frecuencia. ¿Qué hace diferente un ciberataque en el entorno industrial del entorno tradicional de datos? Bueno, la principal diferencia, o una de las principales diferencias, es que en entornos industriales, aparte de afectar a la capa cibernética, a los datos, por ejemplo, puede afectar al mundo físico. Y esto tiene un peligro añadido, y es que, por una parte, si nos encontramos en una empresa, por ejemplo, una industria manufacturera, podemos impactar en la seguridad física de los trabajadores. Por otra parte, y esto ha pasado recientemente, si nos encontramos en un sistema crítico, podemos llegar a cortar el suministro de un determinado área geográfica. Un ejemplo sencillo que me gusta poner es el de una línea de producción con una cinta transportadora donde van pasando ciertos productos que son sometidos a un procesamiento, tanto por parte de trabajadores humanos como de trabajadores de brazos robots. En un escenario normal, esto no tendría que suponer ningún problema. Los robots estarán programados de forma adecuada, habrán pasado sus controles de safety o de seguridad física, integridad física, para poder trabajar de forma conjunta con los trabajadores humanos. Sin embargo, si un atacante es capaz de introducir un malware o es capaz de modificar el comportamiento de estos brazos robóticos, podría ocasionar que el brazo robótico, por ejemplo, gire más de la cuenta y acabe impactando en la seguridad física del trabajador. Esto al final
es una pérdida económica y de competitividad para la empresa, porque supondría quizás una baja, una pérdida, contratar a nuevo personal, formar a nuevo personal, etcétera, etcétera. Me gustaría recalcar que para detectar los ciberataques tenemos lo que se conocen como sistemas de detección de intrusiones. Y podemos diferenciar dos tipos en función del escenario que monitorizan. Si están monitorizando la red, vamos a llamar a estos detectores de intrusiones como detectores de intrusiones de red. Por contra, si están monitorizando el host o el equipo, los vamos a denominar sistemas de detección de intrusiones de host. Serían los típicos antivirus que todos conocemos. Sin embargo, estos sistemas tradicionales tienen un pequeño inconveniente y es que están basados en firmas, es decir, tienen una base de datos con los patrones de cada uno de los ataques y van evaluando, van monitorizando el tráfico de red o las llamadas al sistema o en lo que se esté centrando el detector de intrusiones para ver si alguna de esas datos que recoge, que se están ahora mismo ejecutando, coinciden con algún patrón en la base de datos, en su base de firmas. Si esto ocurriese, notificaría el ataque y se actuaría en consecuencia. Problema en entornos industriales. Los procesos productivos de cada una de las industrias, de cada uno de los sistemas críticos, son totalmente distintos entre sí. Es decir, un ataque dirigido a un proceso de tratamiento de aguas no es parecido ni por asomo a un proceso en una planta de tratamiento de generación eléctrica, por ejemplo. Entonces, por esta razón, la comunidad investigadora se está moviendo cada vez más a implantar lo que se conoce como la detección de anomalías, el paradigma de detección de anomalías. Y en concreto con técnicas de Machine Learning y Deep Learning, que como vamos a ver, tienen sus bondades, y yo las resumo aquí brevemente, que son que consiguen detectar con gran precisión los ciberataques y lo consiguen monitorizar las muestras en un tiempo lo suficientemente rápido como para ofrecer detección en tiempo real. Y ahora después hablaremos de lo importante que es detectar en tiempo real. Bueno, una vez que sabemos esto, queremos diseñar nuestro detector de anomalías, ¿qué es lo que necesitamos? Lo primero es un conjunto de datos, pero tenemos un problema, son escasos. Pero es que además en entornos industriales son más escasos todavía debido a la confidencialidad y a la competitividad de estos sistemas. Una vez que hemos solventado este problema, tenemos un conjunto de datos, este va a guiar en mayor o menor medida el desarrollo del detector de intrusiones. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de datos no etiquetado, al final emplearemos un enfoque no supervisado, donde intentaremos hacer algún tipo de clustering para detectar patrones en los datos. En el caso opuesto, sería cuando tenemos datos totalmente etiquetados. En este caso, son los que mejor rendimiento obtendrían, pero son los más costosos, ya que necesitamos parar la producción o parar el sistema crítico, lanzar ataques, por lo cual también se vería afectada la producción, recopilarlos y etiquetarlos. Y a medio camino entre ambos tendríamos tendríamos los conjuntos de datos parcialmente etiquetados, donde emplearíamos modelos semi-supervisados. Estos son especialmente interesantes para entornos industriales porque nos permiten, por ejemplo, nada más que tener tráfico normal del sistema y en base a ese tráfico normal, ese comportamiento normal, predecir la normalidad del sistema. Todo lo que se salga de ahí lo consideraremos un ciberataque. No hace falta decir que es útil porque no hace falta parar el sistema, no hace falta lanzar ataques, no hace falta etiquetar las muestras. Por tanto, es más ágil que un enfoque supervisado. Una vez que sabemos que es necesario un conjunto de datos, tenemos dos alternativas. O elegimos uno ya existente, que los hay y muy buenos, como Epic, Swap, Wadi, TEP, etc. O generamos un conjunto de datos nosotros mismos. Y esto es lo que nos propusimos desde el Cyberdata Lab con la gente del área industrial del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, el INCIBE. Publicamos una metodología que fue publicada en un artículo de alto impacto, que aparece en la parte inferior de la transparencia, donde recogíamos 4 recomendaciones, 4 pasos que había que seguir para generar el conjunto de datos. El primer paso que recomendamos fue el estudio de fue la selección de los ataques
y para ello propusimos estudiar los protocolos en el equipo de test, en la red de test, para estudiar sus vulnerabilidades y en base a ello seleccionar los ataques más apropiados. El siguiente paso fue el despliegue de los ataques y aquí se dieron recomendaciones explícitas sobre qué nodos había que atacar y cuánto tiempo iban a durar los ataques. El tercer paso sería la captura de tráfico, donde recomendábamos también sobre qué nodos realizar la captura de tráfico y cuánto tiempo iba o debía durar esa captura de tráfico. Finalmente, y debido a que en los sistemas industriales la mayoría de equipos tienen una capacidad limitada de cómputo, muchos de estos protocolos que siguen funcionando y que llevan funcionando, como han dicho compañeros anteriores, 20 años o 30 años, porque es muy difícil cambiar un equipo o un protocolo en un sistema industrial. Estos protocolos, como decía, carecen en su mayoría de alguna capa criptográfica que pueda permitir proteger los datos. Entonces, decidimos recomendar el uso de extracción de características a nivel de paquete y concretamente a nivel de protocolo de control. Con esto supusimos que íbamos a detectar un gran número de ciberataques y que nos iba a permitir discriminar entre el comportamiento normal y el comportamiento anómalo del sistema. Ya tenemos el conjunto de datos. ¿Cuál es el siguiente paso que necesitamos para entrenar un detector de intrusiones? Entrenar el modelo de Machine Learning o de Deep Learning que vamos a usar. ¿Y qué es lo que necesitamos para ello? Una metodología. Puede parecer una tontería, pero las metodologías nos evitan caer en errores, que son muchas veces frecuentes. Además, los sistemas industriales tienen una serie de características que los hacen distintos del resto. Por ejemplo, realizan acciones repetitivas y además sus datos tienen una alta coherencia temporal. En base a esto, desde el Cyberdata Lab publicamos una metodología en una revista también de alto impacto, que aparece en la parte inferior de la transparencia, que consistía en 5 pasos. Comentar también que la metodología iba orientada a enfoques semisupervisados, para evitar parar la producción de los sistemas críticos o los sistemas industriales y, por tanto, no afectar a la producción ni al área geográfica al que están dando servicio. Con todo esto, propusimos la metodología que aparece en la parte derecha de la transparencia, donde proponíamos un primer paso de procesamiento de datos. Aquí pues, íbamos a escalar los datos, íbamos a convertir los valores categóricos en valores adecuados para que sean tratables por los algoritmos. Por supuesto, vamos a usar el conjunto de datos para dividirlo en entrenamiento, validación y test. Y vamos a tratar también los valores nulos. Vale, básicamente lo que es un paso de procesamiento de datos. El siguiente paso que propusimos fue el de filtrado de características. Este paso nos permite limpiar aquellas características que no aportan información al modelo y que incluso pueden degradar el rendimiento del mismo. En este contexto, me gustaría centrarme en el último tarea que propusimos, que es la eliminación de características con un alto estadístico KS, ¿vale? ¿Qué significa eso? KS son las siglas de Kolmogorov-Smirnov. Y Kolmogorov-Smirnov, el test de Kolmogorov-Smirnov, nos permite discernir si la distribución estadística de los datos se preserva a lo largo de los conjuntos de datos. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con entornos industriales? Bueno, pues, y con modelos de Machine Learning y Deep Learning. Bueno, pues el tema es que para que los modelos funcionen correctamente, la distribución de los datos debe ser idéntica o al menos similar en todos los conjuntos de datos que estemos usando, en el entrenamiento, el test y la validación. Y en entornos industriales nos encontramos ciertos procesos en los que esta distribución no se preserva. Por ejemplo, a la hora de arrancar un sistema, vamos a tener un proceso que puede ser más o menos pesado en tiempo, pero que no representa el comportamiento normal del sistema, donde, digamos, la distribución estadística de esos datos no va a ser
la esperada en un comportamiento normal. Bueno, pues esta técnica nos ayudaría a eliminar estos datos y poder aplicar las técnicas de Machine Learning y Deep Learning que se proponen. Además, también hicimos un estudio de la correlación de cada característica con la etiqueta para eliminar aquellas que supongan una alta correlación y también trabajamos en eliminar aquellas características que no variaban en todo el conjunto de datos. Bueno, el tercer paso, y este es el fundamental, o básicamente la gran propuesta de la metodología, es la extracción de características que nos permitirían discriminar entre el estado normal y el estado anómalo del sistema. Como he dicho, los sistemas industriales realizan ciertas repeticiones en el tiempo, es decir, es esperable encontrar patrones temporales en los datos que recolectamos de estos sistemas. Entonces, proponemos tanto la transformada de Fourier como la autocorrelación para extraer características que nos permitan identificar estos patrones. Ya pasando al cuarto paso, sería un paso de selección del modelo de detección de anomalías, y aquí seleccionaríamos el regresor con el que vamos a trabajar, seleccionaríamos los hiperparámetros a testear y sus valores, seleccionaríamos o haríamos una estrategia de búsqueda de hiperparámetros, un ajuste fino, y finalmente seleccionaríamos el threshold a partir del cual determinaríamos que una muestra es anómala o no. Finalmente pasaríamos al paso de validación, donde definiríamos las métricas a utilizar y validaríamos los resultados. Con esto dicho, nosotros estuvimos trabajando en un caso de uso, en una fábrica inteligente, donde vemos que no solamente hay trabajadores, sino que también hay dispositivos autónomos, hay robots, y hay una serie de aparatos que pueden suponer un riesgo físico para la seguridad de estas personas. En este caso, propusimos un framework de gestión unificada de la ciberseguridad y la seguridad física, que fue publicado nuevamente en una revista de alto impacto que aparece en la parte inferior derecha de la transparencia. Este framework fue llamado SafeMan. Y aplicamos nuestra metodología para recolectar conjuntos de datos y a bajo nivel este es el testbed que disponíamos nosotros. Recolectamos un conjunto de datos llamado Electra que está disponible para que todo el mundo lo pueda usar. Este conjunto de datos se puede dividir en dos subconjuntos, se divide en dos subconjuntos, uno con tráfico o con muestras de tráfico de Modbus sobre TCP y otro con muestras de S7COM, que es un protocolo de Siemens. Aquí vemos que los dispositivos D3, que están en la parte derecha de la transparencia, D3 y D2, se van a comunicar con el PLC maestro D1 y este a su vez con el SCADA, que es el dispositivo A1. Por su parte, en el escenario de Modbus tenemos que los dispositivos A3 y A2 eran PLCs esclavos que nuevamente se comunicaban con el SCADA, esta vez la interfaz hombre-máquina del SCADA. Sobre este escenario ejecutamos o probamos el rendimiento de distintos modelos. Por una parte, los supervisados, donde teníamos random forest, redes neuronales de tipo denso y máquinas de vector soporte, y por otra parte, los semisupervisados, donde teníamos los isolation forest y las máquinas de vector soporte de una sola clase. Además, con una restricción que he comentado a lo largo de la presentación. Tenemos que detectar ataques en tiempo real, por una sencilla razón. Si detectamos el ataque 5 minutos después, puede ser 5 minutos, 10 minutos, 2 minutos, puede ser que haya tenido un impacto ya, haya dañado a un trabajador o haya dejado, por ejemplo, a una zona geográfica concreta sin suministro eléctrico. En este contexto, entrenamos estos modelos con el conjunto de datos que hemos recolectado y probamos distintos hiperparámetros para encontrar aquellos valores óptimos. En esta tabla podemos observar los resultados que obtuvimos y podéis ver que realmente todos los modelos obtienen un gran rendimiento, el rendimiento viene mostrado en las últimas 3 columnas de la derecha. Quizás la excepción a la regla podría ser los modelos de Isolation Forest, que en el escenario de Modbus obtuvieron un 93,27 y bueno, en el escenario de S7COM no se puede decir que el rendimiento fue malo, porque fue un 99,30, pero sí que fue en puntuación F1, pero sí que fue el peor de los modelos probados en este escenario. ¿Y qué pasa con el rendimiento de estos modelos
a la hora de monitorizar tráfico. ¿Somos capaces de detectar tráfico en tiempo real? Bueno, pues realizamos otro experimento. En la parte izquierda tenemos el rendimiento obtenido por todos los modelos en el escenario de Modbus, donde la línea horizontal roja nos indicaría el rendimiento necesario para evaluar muestras en tiempo real, y en la gráfica de la derecha tendríamos lo propio, pero con el escenario S7Com, donde en esta vez la línea amarilla horizontal indicaría el rendimiento necesario. La métrica que utilizamos para evaluar este rendimiento fue el número de vectores de características que los modelos pueden evaluar en un instante de tiempo. Como podemos ver, en Modbus no hay ningún problema. Todos los modelos son capaces de detectar o de monitorizar tráfico en tiempo real. Sin embargo, en S7Com vemos que los isolation forest no llegan y las máquinas de vector soporte y las redes densas se quedan muy justos. Que si hubiese un pico de tráfico podría ser que no pudiésemos detectarlo. Hemos hablado de que los modelos de detección de anomalías han ofrecido un buen rendimiento, ya sea porque detectan con gran precisión o porque lo hacen a un tiempo lo suficientemente elevado, suficientemente rápido como para detectar ciberataques. Sin embargo, tienen una serie de limitaciones que tenemos que solucionarlas, tenemos que trabajar en ellas para que se puedan implementar de forma amplia en la industria. La primera limitación es que son vulnerables a los ataques adversariales. Un ataque adversarial, y en específico un ataque de evasión, es aquel que modifica una muestra para que sea clasificada erróneamente por el detector de anomalías. Imaginemos un atacante que lanza una denegación de servicio, un ataque de denegación de servicio, y en un escenario normal llegaría el detector de anomalías, diría, oye, un ataque, y no pasaría nada. ¿Qué pasa si el atacante usa un ataque de evasión adicional? Pues que acabarían llegando las muestras al detector de anomalías, el detector de anomalías las clasificaría como normal y acabarían llegando el ataque al dispositivo industrial de destino, nuevamente incidiendo en la safety, en la seguridad industrial, en la seguridad física del trabajador o cortando un suministro eléctrico, de agua, etc. En cuanto a los ataques más eficientes, tenemos uno de los que primero se propuso, fue el método del signo rápido del gradiente, que modifica las muestras en un solo paso, ¿vale? Tenemos un parámetro, que sería epsilon, que va a modular la perturbación que se va a introducir. Y la perturbación viene pues, por esa fórmula que aparece en la parte derecha después de epsilon, que sería el signo del gradiente de la función de pérdida de la entrada con respecto a la etiqueta. Vale. El siguiente paso lógico fue el método iterativo básico. En este caso, las modificaciones no se hacían en un solo paso grande, sino que se hacían pequeños incrementos. Entonces aquí, básicamente, tenemos que la fórmula es prácticamente idéntica, solamente que se va haciendo de forma iterativa. Tenemos un nuevo parámetro, el parámetro n, que nos indicaría las iteraciones con las que hemos configurado el ataque. ¿Qué pasa con todo esto? Que todos estos ataques están focalizados en campo de visión artificial y van a trabajar sobre imágenes, sobre los píxeles de una imagen. Y, por norma general, estos ataques van a modificar todas las características de la muestra. ¿Qué pasa si una de las características es un campo importante para el enrutamiento del paquete, una dirección IP, por ejemplo? El paquete, la muestra, no acabaría llegando al mundo físico, no acabaría llegando, no tendría efecto. Por tanto, propusimos nosotros desde el Cyberdata Lab un ataque que utilizaba un nuevo parámetro, M, que aparece en la parte final, que permitía seleccionar las características que queríamos modificar. Con todo esto, probamos el rendimiento, la degradación del rendimiento de los detectores de anomalías bajo estos ataques. En la parte superior izquierda tenemos el método rápido del gradiente, del signo del gradiente. En la parte derecha tendríamos el método iterativo básico y en la parte inferior izquierda tendríamos nuestra propuesta. En el eje de las X tendríamos los distintos epsilon, es decir, los distintos moduladores de perturbación que se han probado, y en el eje de las Y las iteraciones que se han configurado. Lógicamente,
en el método rápido del gradiente no hay iteraciones y, por tanto, no aparece ese parámetro. Lo que me interesa de aquí es que os deis cuenta de que, al final, se van a degradar completamente el rendimiento del detector de anomalías. En nuestro caso, nuestra propuesta requirió más iteraciones, aunque menos tiempo que el método iterativo básico, para degradar el rendimiento. Vale. La segunda limitación importante es que la mayoría de estos modelos que se usan en detección de anomalías son de caja negra. Es decir, tenemos una entrada, unos datos de entrada, tenemos un modelo que hace una serie de operaciones y tenemos una salida, pero no sabemos por qué ha llegado a esa salida, por qué tenemos ese resultado. En definitiva, no son explicables, no son interpretables, no tenemos forma de averiguar que no estén sesgados los modelos. Y esto es importante en entornos industriales, porque además, si pudiésemos evaluar, si pudiésemos medir cuánto contribuye cada una de las características a que una muestra sea clasificada como ataque, podríamos focalizar nuestras estrategias de mitigación en ese punto. Por ejemplo, imaginemos que tenemos que la característica del llenado de un tanque de agua es la que más contribuye a que se considere esa muestra como un ciberataque. Por tanto, podríamos dedicar esfuerzos en realizar estrategias de mitigación en ese punto concreto del tanque de agua, porque seguramente el ciberataque se está focalizando en ese punto. Me gustaría concluir esta charla advirtiendo nuevamente que los ciberataques están presentes, están aumentando y son especializados en entornos industriales. Necesitamos sistemas que lo detecten de forma eficiente y eficaz. Y esto han demostrado los detectores de anomalías basados en Machine Learning y en Deep Learning. Sin embargo, todavía queda trabajo por hacer, porque son vulnerables a ataques adversariales, como he comentado, y también son modelos no interpretables en su mayoría. Es decir, no sabemos por qué toman esas decisiones. Por último, me gustaría también agradecer a los distintos proyectos que han hecho posible la realización de estas investigaciones, principalmente SafeMan, que es el marco de referencia de toda la investigación, pero también a Cyberty, Rigman 5.0 y EU Guardian, este último financiado recientemente por el Fondo de Defensa Europeo, donde nos van a permitir seguir investigando sobre ataques adversariales y cómo defendernos frente a ellos, y en técnicas de interpretabilidad que nos van a permitir conocer mejor el proceso por el cual se ha tomado el resultado del modelo de detección de anomalías. Finalmente, también el proyecto de gestión unificada de la ciberseguridad y la seguridad física en la industria manufacturera, que es una prueba de concepto de SafeMan, que nos va a permitir poder llevar a cabo a la realidad en la industria, en el mundo físico, todo lo que hemos diseñado en la investigación principal de SafeMan. Muchas gracias a todos y quedo abierto a cualquier tipo de pregunta que pueda haber. Gracias.